Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Un par de agradecimientos a la Fundación Revolución Democrática por organizar estas charlas, estas tertulias en formato pequeño que son muy agradables y son muy llevaderas. Al Ateneu Roig, como siempre, en nuestra casa. Y además, bueno, recordarles a todos que este año el Ateneu cumple 10 años, o sea que tenemos actividades especiales seguramente y tendremos fiesta para el mes de junio. Y Alexander, por supuesto, muchas gracias. Bueno, ayer hablábamos con Alexander algunas cositas. Él es Alexander Obando Rojas, es profesor de Lengua y de Literatura de Escuela de Colegio Bachillerato y es activista y dirigente del MAS, que es Movimiento al Socialismo y es Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. Es por eso la sigla MAS y PSP, que juntos forman la candidatura para las próximas elecciones. Alexander es de Cochabamba y proviene de un medio rural, lleva 3 años aquí. Bueno, yo le preguntaba cosas ayer a Alexander y hablábamos que en los casi 180 años de independencia de Bolivia, antes de la llegada de Evo no había habido nunca un gobierno ni siquiera progresista en Bolivia. Y entonces él me contaba algunas cositas, ¿no? Digamos, de Bolivia antes de Evo. Por ejemplo, los indígenas no tenían derecho a nada. Cuando un indígena iba a una oficina pública a hacer alguna tramitación, tenía que ir sin sus trajes típicos, sin su vestimenta. En la escuela le enseñaban a los niños que Bolivia era un país pobrísimo y además que ser indígena era una vergüenza. El pueblo trabajador no tenía derechos y la tierra, Bolivia, estaba repartida en los 4 de siempre, entre la oligarquía local y las transnacionales. Yo le preguntaba a Alexander sobre los comienzos de Evo y entonces él me explicó algunas cositas. Evo viene de una zona muy pobre, él migra siendo muy jovencito al Chapare, que es un lugar, es el trópico y es una zona más rica. Se hace sindicalista, además una persona muy deportista, entonces llega a ser secretario de deportes. Y a raíz de su activismo político empieza la persecución, la cárcel, la tortura, y entonces tiene que huir de la DEA, ¿no? Esta organización que nos quieren vender que es tan fabulosa. Entonces, me contaba Alexander que en el año 2002, durante una huelga estudiantil en la que participaba Alexander también, una huelga de hambre, en la que él participaba y él era el portavoz, aparece Evo, que estaba de camino a La Paz, que iba a presentar la candidatura, que iba a presentar la proclama del MAS como partido que se presentaba a las elecciones. Y que ahí es donde Alexander conoce a Evo y además te invita a La Paz, ¿no? A irte con él. Bueno, y entonces nos quedamos en que Evo ganó las elecciones en el 2005, gana las primeras elecciones en el 2005 y entonces ahora te toca a ti. Bolivia a partir de Evo, bueno, o si quieres también antes de Evo, lo que tú quieras. Ñañakuna, Huahuerecuna, Sumachisi, Calitugangunapaj. Buenas noches, hermanos y hermanas. En el idioma quechua me presento. Hilatanaka, Cuyacanaka, Aski, Aruma, Quispa. En el idioma aymara, de la misma manera, hermanos y hermanas, tengan muy buenas noches. Hago esta presentación, ¿por qué? Porque yo soy de origen quechua, siempre me he identificado con mi origen. Asimismo, hago el uso de la lengua aymara
porque me siento identificado con mis hermanos aymaras, que hoy en día estamos viviendo días de terror, penumbra, mucha zozobra. Más adelante voy a entrar en más detalle. Quiero agradecer la invitación a la organización, a los presentes. También quiero mandar un saludo al instrumento político MAS y PSP aquí en Cataluña. Agradecer también mediante las cámaras y hacer llegar mediante las voces de ustedes un agradecimiento a la gente que ha trabajado durante años aquí para que el instrumento político MAS y PSP se articule aquí en Barcelona, España. Para mí es una gran sorpresa. Cuando yo llego aquí el 2017, yo no me imaginaba que aquí en Barcelona, en España, en Europa, había esta organización. Evidentemente yo en mi país sí fui partícipe del instrumento político, fui partícipe, actor. Como bien comentaba la compañera, tuve la oportunidad de conocer en persona al hermano Evo Morales el año 2002, cuando yo dirigía una huelga de hambre en la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, exigiendo el ingreso libre para los estudiantes de áreas rurales, de áreas indígenas. ¿Esto por qué? Porque nosotros, los estudiantes de áreas indígenas, nos encontrábamos siempre en una gran desventaja. Desventaja en cuanto a infraestructura, a calidad educativa, porque nosotros, y experiencia mía, cuando estuve en la escuela, nosotros teníamos un aula de adobe, que es un material de vaso, de greda, que no está procesado industrialmente nada. Nosotros no teníamos ni siquiera un asiento cómodo para sentarnos. Yo recuerdo de un compañero mío que salíamos a buscarnos unas piedras o teníamos que buscar unos troncos para poder sentarnos, porque mi profesora, la recuerdo todavía, Celia Orellana, daba prioridad, había unos troncos largos y los ponía adelante y esos eran prioritarios para las damas y los varones teníamos que ir a buscarnos. Entonces, en la ciudad generalmente la mayoría de los hijos que estudiaban en colegios pagantes o en colegios fiscales tenían la infraestructura más apropiada y nosotros que vivíamos en áreas rurales no teníamos las condiciones. ¿Y qué pasaba cuando nosotros aspirábamos a querer ingresar o aspirar a estudios superiores? Teníamos que dar un examen de ingreso a la universidad juntamente con esos estudiantes de hijos adinerados que estaban en colegios pagantes. Evidentemente la desventaja era tremenda, no podíamos ingresar a las universidades y siempre nos metían entonces en la cabeza la ideología de que nosotros, la máxima aspiración para nosotros era ser bachilleres. Tener el título de bachiller era una aspiración máxima para la gente del área rural. Entonces, ahí nos organizamos y mediante marchas y huelgas de hambre exigimos un ingreso libre para los estudiantes de áreas rurales. En ello, se me aproximan algunos dirigentes al piquete de huelga de hambre y me invitan a un encuentro con el hermano Evo Morales. En ese entonces yo no tenía todavía la figura clara de quién era Evo Morales, ¿no? Adolescentes recién egresados del colegio, y me presentan ahí a Evo Morales, un hombre grande, esbelto, yo un poco asustado, ¿no? y bajo de estatura también. Entonces, y me felicita y me da palabras de aliento para seguir en la lucha, porque la lucha que estuvimos realizando era para todos a nivel general, no solo era para los de mi comunidad o solo de una región, era para todos. Y en alguna reunión que teníamos con el rector, con el decano de la San Simón, en este momento Rolando, no recuerdo el apellido, en una reunión de ellos me dijo, tanto fue la discusión del tema, que en un momento de esos me dice, ustedes
han nacido para servirnos a nosotros. Ustedes tienen que construir nuestras casas, ustedes tienen que limpiar nuestros zapatos en las calles, ustedes tienen que vender en los mercados. Llegó tanto esas palabras a herirme en ese momento, que la verdad me dio más fuerzas para seguir luchando. Se logró un tipo de admisión especial, pero lamentablemente a los que hemos dirigido esto nos tendieron una trampa, no pudimos ingresar a la universidad. Después opté por estudiar la carrera de magisterio como profesor. Posteriormente ya me puse a estudiar también la carrera de Derecho, vencí hasta el segundo año y pues me vine para este lado a tener nuevas experiencias de vida, ¿no? Y les comento esto, ¿por qué? Porque desde el 2005, desde que el hermano Evo Morales entra a la presidencia, todos estos años de democracia neoliberal que hemos tenido, cambia, porque el hermano Evo Morales crea políticas de beneficio social. Por ejemplo, una de ellas, los bachilleres al terminar la secundaria ya obtienen el título de bachiller gratuito, que antes que nosotros saliendo del colegio nos costaba mucha plata eso, tramitar, venir a la ciudad, los pasajes, y muchos por no erogar ese gasto, no tener ese fondo económico, a veces ni tramitaban el título de bachiller. El hermano Evo Morales hoy en día, bueno, entrega los títulos de bachilleres de forma gratuita. Hoy en día ahora hay un incentivo de un monto económico para los estudiantes que obtienen los promedios más altos en el bachillerato. Hoy en día el hermano Evo Morales ha creado becas para estudiantes de áreas rurales que obtienen las notas más altas con ingreso directo a las universidades. Entonces hay un cambio profundo, ha habido un cambio profundo, transformaciones profundas. Bueno, eso es un ejemplo nomás en el campo educativo. Podríamos mencionar en cuanto a salud, a seguridad. En cuanto a salud, por ejemplo, comentarles de que mi mamá me comenta, ¿no?, de que cuando mi mamá ya estaba con los últimos dolores para que yo venga a la tierra a dar vida, le trasladaron en una mula, ¿no?, hasta un lugar que había una movilidad, y después en la movilidad recién llegar a un centro médico, y en el camino, en la movilidad, yo había ya nacido, ¿no? Entonces, ahora hoy en día hay ambulancias en las áreas rurales. En mi pueblo, ya estando aquí, el hermano Evo Morales ha entregado un hospital grande, una infraestructura enorme, que ahora todas las comunidades rurales se benefician con su ambulancia. La policía también, la seguridad también ha mejorado bastante. Las Fuerzas Armadas también han sido equipadas. Bueno, lamentablemente hoy en día parece que eso no ha sido alegría para nosotros, ¿no? Bueno, eso es a largos rasgos prácticamente lo que antes vivíamos y lo que hoy en día nos ha transformado nuestras vidas, el hermano Evo Morales. Y para terminar esta parte, antes personalmente, mi persona y muchos con los que hablábamos, sentíamos vergüenza de decir que somos bolivianos. De verdad sentíamos mucha vergüenza. Tal vez es un error mío, pero teníamos ese sentimiento, porque los anteriores gobiernos siempre nos metían a la cabeza de que nosotros los bolivianos no éramos capaces de manejar nuestros recursos naturales, no éramos capaces de poder administrar nuestras empresas, no éramos capaces de crear empresas. Por eso siempre nos metían de que gente extranjera tiene que venir a administrar nuestros recursos naturales, nuestro petróleo, nuestro gas, siempre. Entonces el hermano Evo Morales ingresa al gobierno y nacionaliza todo lo que habían vendido ellos. Es otro tema, ¿no?, para poder conversar en los gobiernos neoliberales en los que hemos vivido Bolivia. Hoy me encuentro aquí ante todo para poder
compartir con ustedes y darles a conocer de que hoy en día en Bolivia toda esa democracia, esa libertad, ese buen vivir de 13 años de gobierno que hemos tenido con el hermano Evo Morales han sido quitados de nuestro país. ¿Y a través de qué? A través de un golpe de Estado. Muchos opositores, gente de extrema derecha, aún indican de que no ha sido golpe de Estado, pero ha sido un golpe de Estado, la gente ya lo sabe, muy consciente, la conciencia del pueblo también está ahí, solo que está con el temor de no ser reprimido, de no ser perseguido, encarcelado. Voy a empezar exponiendo lo siguiente. Este golpe de Estado inicia con una planificación previa a estas elecciones del 20 de octubre. Ya hace más de un año prácticamente, ya la extrema derecha ya indicaba de que no iban a reconocer si el partido del MAS y PSP, liderado por el hermano Evo, si iba a ganar estas elecciones, no lo iban a reconocer. Ya había rumores de que iban a indicar que había un fraude electoral y un montón de excusas más para poder concretar este golpe de Estado. En ello aparece no sé si llamarlo señor, pero aparece Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho. ¿Pero quién es Luis Fernando Camacho? Luis Fernando Camacho es parte parte del directorio de la Unión Juvenil Cruceñista. Esta Unión Juvenil Cruceñista, el 2008, maltrató muchos indígenas, maltrató mucha gente campesina, maltrató mucha gente afín al partido de gobierno. Cuando estos señores pedían autonomía, independencia, querían separarse de Bolivia absolutamente. Entonces, ahí ellos crean este grupo paramilitar, podríamos decir, de la Unión Juvenil Cruceñista. Este grupo paramilitar, armados, con bates de béisbol, envueltos con clavos, con una ideología de racismo, de discriminación prácticamente. Yo he podido traer algunas imágenes impresas porque hubiese sido bien tener un proyector e ir mostrando, ¿no?, las imágenes. Entonces, aquí podemos observar, si es que se ve, la Unión Juvenil Cruceñista liderado por Luis Fernando Camacho, ellos practicando un saludo nazi similar al de Hitler, ¿no? Se puede apreciar ahí. Entonces Luis Fernando Camacho posteriormente se hace representante del Comité Pro Santa Cruz y es quien lidera los movimientos cívicos golpistas. También se puede apreciar de que este señor hace algunos acuerdos con Luis Almagro, y ustedes saben quién es Luis Almagro. Ha sido una persona que lamentablemente ha sido de mal accionar su informe que ha vertido en cuanto a los resultados de las elecciones. Otro actor de este golpe de Estado es el señor Carlos Mesa. El señor Carlos Mesa ya fue vicepresidente en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en aquel octubre negro, cuando en el Alto murieron más de 60 hermanos bolivianos en defensa del gas. Cuando ellos querían vender el gas a Estados Unidos, el pueblo boliviano entonces se levanta ahí. Este señor Carlos Mesa, un poquito para que tengan mayor conocimiento,
fue candidato a la vicepresidencia con Gonzalo Sánchez de Lozada, pero con una condicionante muy grande. Él pone una condición de recibir $100,000 mensuales. $100,000 mensuales. En ello, y esto, ¿quién constata de todo esto? Es el yerno mismo de Gonzalo Sánchez de Lozada. Él mismo en una entrevista indica que él sí había pedido. Entonces, días antes, él estaba a punto de retirar su candidatura a ser vicepresidente con Gonzalo Sánchez de Lozada. Y en ello, con la presión, firman un documento de tener este dinero para aceptar la vicepresidencia. Entonces ellos, una vez entrado al partido de gobierno, crean un fondo de gastos reservados. Estos gastos reservados son los que él recibe mensualmente $100,000. Estos $100,000 los reparte entre la alta cúpula del gobierno. A un personero les reparte 7,000, a otros 5,000, a otros 4,000, no recuerdo bien en este momento los nombres, pero él se llega a quedar con $73,000 mensuales. Ese fondo no ingresa a la rendición de cuentas, podríamos decir, que hay en las arcas del Estado boliviano. Es un fondo de emergencia en caso de que haya una rebelión o haya desastres naturales. Es un fondo de libre disposición. Y de todo ello hay recortes de periódicos que indican todo el monto que ha recibido también, ¿no es cierto? Porque hay que tener cuidado también con lo que vamos virtiendo, porque a veces se tergiversan las cosas. Otro actor en este golpe de Estado es el señor Arturo Murillo. Arturo Murillo sale a la palestra política a través de la invitación de, ¿cómo se llama este señor? Perdonen, no recuerdo en este momento, pero es uno que tiene empresas de cemento. Samuel Doria Medina, gracias por el aporte. Samuel Doria Medina también, que ha sido parte de los anteriores gobiernos neoliberales como ministro de Minería y otras carteras. Entonces él invita a este señor para poder salir a la palestra política. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inicia todos estos, esta revuelta de rebelión en Bolivia el día mismo de las elecciones, el día 20, cuando Carlos Mesa convoca a movilizarse a la gente, supuestamente indicando de que hubo un fraude electoral, a que salgan a defender el voto, y la gente se moviliza prácticamente, pero no se moviliza por convicción política a ellos. Poco a poco después nos vamos enterando de que había un movimiento económico en estas movilizaciones. ¿Y quiénes financian esto? ¿Quiénes financian? El señor Luis Camacho, que es un empresario millonario, que tiene una deuda millonaria también de evasión de impuestos al Estado de Bolivia. Ellos son los que financian esto, ellos son los que coordinan con los militares, con los policías, para que haya un amotinamiento. Posterior ya a ello, mediante redes sociales, nos vamos enterando, ¿no?, de que esto ha sido concretado por ellos, y sale un video, permítanme por favor, para enseñarles.
Aquí no lo... No sé, se me fue el material, Pero sale un video en redes sociales donde él indica que su padre había pactado con las Fuerzas Armadas y con la policía. Y en lo cual el hermano Evo Morales saca un Twitter indicando, haciendo esta denuncia, y él responde al Twitter del hermano Evo Morales admitiendo que sí, se había hecho este pacto con las Fuerzas Armadas. También quiero mencionar en esta oportunidad, para indicar que sí fue un golpe de Estado, que los militares, el alto mando militar a la cabeza de Calimán, exige las denuncias del hermano presidente. Entonces, ¿qué le podemos llamar a esto? ¿No es cierto? No ha sido una denuncia voluntaria prácticamente. Después de las denuncias del hermano Evo Morales, se viola la Constitución Política del Estado, porque de acuerdo a la Constitución Política del Estado se debería de hacer la sucesión. Si el presidente denuncia, el vicepresidente, pero por presión de estos grupos paramilitares que amenazaban a las familias de las autoridades, de los diputados, de los legislativos, también denuncia el hermano vicepresidente. Posterior también denuncia la presidenta del Senado, la compañera Adriana Salvatierra. Reitero nuevamente, debido a que estos grupos paramilitares estaban amenazando con quemar sus casas, estaban agasando de rehenes a los familiares. Entonces, ¿qué pasa? La señora Áñez, que es parlamentaria, evidentemente, se reúne con estos paramilitares que han planificado el golpe de Estado. También de ello participa este señor Mesa, Camacho, Waldo Albazacín y otros actores de la extrema derecha. Entonces, cuando los legisladores del movimiento al socialismo se enteran de las denuncias del hermano Evo Morales, ellos inmediatamente intentan trasladarse al Palacio de Gobierno para sesionar y actuar de acuerdo a la Constitución Política del Estado y poner un presidente de acuerdo a la ley, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ellos cercan todo el Palacio de Gobierno, todo el contorno, 2-3 cuadras a la redonda, con tanques militares, con militares muy armados, y no dejan sesionar, no dejan ingresar. En ello, la señora Áñez es autoproclamada como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Y quién le pone la banda? El señor que ha pedido la denuncia del hermano Evo Morales, el señor Calimán, pide la denuncia y él es quien le pone la banda presidencial. Entonces, ¿cómo pueden ellos indicar que no ha sido un golpe de Estado? Una vez que sucede todo esto, entonces el pueblo boliviano empieza a movilizarse, pero no a movilizarse como ellos lo han hecho, con armas, con bazocas, porque hay imágenes donde estos grupos paramilitares civiles hacen alianza con la policía, y la policía les da uniformes, les da armamento, y ambos van a reprimir al pueblo que estaba yendo al centro de la ciudad de Cochabamba a protestar pacíficamente este golpe de Estado. Entonces, ahí es donde inicia esta masacre que ha sido planificado por estos señores. Claramente las imágenes que hoy puedo compartir con ustedes, se puede observar cómo los militares estaban con armas de guerra,
con armas de guerra, porque los fallecidos en esas masacres han sido con balas de guerra, no han sido con balines ni nada. Y lo más paradójico, lo más mentiroso de ellos es que dice que los manifestantes, que la gente del trópico, que esta gente del campo, se han disparado entre ellos. ¿Pero por qué dicen que se han disparado entre ellos? Porque indican que la bala ha entrado por la parte de la nuca y ha salido por la parte de la cabeza. Pero evidentemente que va a ser así. Porque si yo estoy viniendo de frente, ahí está la policía y me empieza a gasificar, ¿cómo voy a huir yo? ¿De espalda? ¿Como cangrejo? Pues evidentemente me tengo que dar la vuelta y empezar a buscar un lugar donde esconderme, porque la cantidad de gases que han utilizado ha sido tan tremendo que no se podía visibilizar entre la gente, porque los videos en ese momento llegaban mediante redes sociales. Es ahí donde ellos empiezan a disparar. Y hay muchos videos que han circulado por redes sociales. En ese momento, como anécdota personal, yo empezaba a compartir también los videos, porque toda la gente empezaba a compartir, porque mediante los medios de comunicación de Bolivia no salía absolutamente nada, no salía nada de nada. Ellos ponían que los masistas, que la gente del campo está viniendo a saquear la ciudad y que nos tenemos que cuidar y todo ello, cuando era todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, en esta masacre aparece un montón de gente muerta con bala. En ese momento ha sido muy sorprendente. Nosotros que seguíamos las redes sociales, parecía que estuviéramos mirando una película de terror. No podíamos asimilar lo que estaba pasando con nuestros hermanos en Bolivia. Aquí también traigo algunas imágenes donde estos grupos paramilitares están armados. Estas imágenes son congelamientos de los videos que ha circulado en redes sociales, que yo lo fui descargando, porque a medida que se iban compartiendo, algunos videos también eran eliminados. Entonces yo me di cuenta de que estaban eliminando y empezaba a descargarlo para poder tenerlo. Por ello tengo este material que en internet algunos no aparece, en Google solo aparece algunas cosas que no muestran la realidad de este masacre. Aquí podemos observar también al señor Carlos Mesa, donde está convocando a estas movilizaciones. Y el señor que está en círculo, al lado del señor Carlos Mesa, aparece posterior en un video, en un punto de bloqueo, con un grupo de gente, y en el cual identifican a un grupo de manifestantes que estaban bajando a la ciudad de La Paz para poder protestar. Inmediatamente él se dirige hacia un vehículo y saca armas blancas y les reparte ahí a sus allegados. El video ahí va transcurriendo, ahí lo fui congelando entonces. Y el señor Carlos Mesa también por ello es responsable y debe ser en algún momento ajusticiado por esta masacre que ha ocasionado. También podemos observar aquí algunas imágenes de la masacre que hubo en Sacaba. Ahí están los muertos prácticamente como ataucados, como si fueran un montón de leña, o como ataucados como estas sillas que tenemos aquí en el suelo. Aquí. Sí, Sacaba está como a 15, 18 minutos de la ciudad de Cochabamba, de la capital de Cochabamba. Entonces, ellos querían entrar en una marcha para protestar al centro de la ciudad.
En esta imagen también podemos observar cómo la mujer de pollera está a unos metros y ellos disparan sin poder, sin tener medida alguna, ¿no?, de causar daño letal a las personas. Aquí se ve la magnitud de la policía también y la gente organizada también que quería ingresar a protestar. La gente pedía de rodillas que paren esta masacre. Y son un montón de imágenes donde hay mujeres de pollera también que piden de rodillas a los militares que dejen de matarnos, que dejen de dispararnos. Entonces, pienso de que este golpe de Estado suscitado en Bolivia ha sido muy dañino para la gente humilde. Y esta imagen me duele enseñarles, pero es necesario mostrarles, ¿no?, que una autoridad, una alcaldesa de la localidad de Vinto, perteneciente al departamento de Cochabamba, ha sido ultrajada, humillada como mujer. No han respetado que haya sido mujer, le han cortado el pelo, le han echado pintura roja, le han hecho arrodillar para hacerle pedir perdón. Han hecho los ultrajos que han querido estos grupos paramilitares. Ahí podemos ver a la alcaldesa Patricia Arce. ¿Cuántos años tienes tú que pasó algo así, ya no? El 2008. Justamente estos grupos paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista subvencionaron todo este movimiento. También hicieron circular que esta mujer se lo habían hecho los idiomas y la gente de Santa Cruz y todo, para hacerles creer. Y hubo una... Es mentira. No, claro, porque que hicieron que es asombroso las locuras que llegan a decir. Evidentemente es cierto, ¿no?, que incluso ellos dijeron cuando había muertos en Sacaba, en Sencata, ellos indicaban que ellos mismos se habían disparado. Por eso, con mayor razón decían que era un autoatentado, que la misma gente le ha cortado el pelo, que la misma gente le ha hecho arrodillar para hacerle pedir perdón. Entonces, ellos han tratado de tergiversar, pero la conciencia del pueblo, la conciencia de la gente y la información que circulaba en redes sociales ha desmentido todo esto. Y gracias a ello también tenemos las pruebas suficientes, ¿no?, para poder en su momento hacer la denuncia ante los derechos humanos y todo ello. Si hubiese alguna intervención o... No sé si porque sería bueno que participen porque están muy calladitos también. ¿Alguna pregunta o...? Sí, bueno, yo conocí... Espera, te vamos a dar... Sí. ¿Ya me oyen? No, pero sí es para poder grabarlo. Digo que... ¿Cómo se llamaba? O sea, la primera vez que Evo se presentó a las elecciones ganó, pero la derecha hizo un pacto, con lo cual Evo no pudo ser presidente. Creo que era el año 2000... poco más, ¿no? Que iba como vicepresidente, ¿cómo se llamaba? Antonio, el que iba como vicepresidente, un señor mayor. ¿Antonio Costas? No, bueno, es igual. Y en aquel momento yo conocí a Choquehuanca, o sea, a través del internet conocí al que era el secretario de Antonio, que no me acuerdo cómo se llama el apellido, y yo, bueno, se creyeron que yo era alguien importante, yo iba a Bolivia, me vinieron a buscar al aeropuerto y el que llevaba el coche, el chofer, era el Choquehuanca, que entonces no era ministro ni era nada, ¿no? Y después, aquella noche
dormí allá en La Paz y al día siguiente fuimos hacia Cochabamba en un auto, en un coche, bueno, en 2 o 3 coches que íbamos y parando por comunidades con bandera, con octavetas, del MAS y hablando con la gente. Fue muy, muy hermoso, muy bonito. Y cuando Evo todavía no era presidente, yo supe que lo invitaban a Madrid. Me puse en comisiones obreras, hablé con comisiones obreras me dio el contacto de Bolivia, llamé varias veces y al final Evo vino a Barcelona un sábado en la tarde hasta el domingo en la tarde y en la noche durmió en mi casa y eso pues no lo he olvidado porque para mí es un honor, ¿no? Bueno, un dato más que sería bueno acotar, que esta autoproclamada golpista, Yanine Áñez, ella es de una zona del oriente boliviano. Ella demostró que siempre tenía un odio hacia la gente indígena antes de este golpe de Estado, hace años. En el 2013 ella realiza un Twitter, me voy a permitir hacer la lectura. Indica: sueño con una Bolivia libre de ritos satánicos indígenas. Las costumbres que nosotros tenemos, ella lo ve como ritos satánicos. La ciudad no es para los indios que se vayan al altiplano o al Chaco. Es un Twitter de Yanine Áñez. Otro Twitter: ¿qué año nuevo aymara ni lucero del alba? Satánicos, a Dios nadie los emplaza. A los indígenas entonces ella nos ve como si fuésemos lo peor. Hay un video también donde, a ver si se puede escuchar. Tener que preguntar si ustedes quieren que pertenezcamos a ese país que pretenden refundar porque tengan la seguridad que en mi región nosotros no queremos ser el Collasuyo, no queremos una bandera como la Huipala, queremos ser siempre Bolivia, queremos la bandera rojo, amarillo y verde con la que nacimos como país y así queremos morir. Vamos a revisar. Entonces, esta señora siempre ha odiado porque pertenece también a estas logias del Oriente que han ocasionado este golpe de Estado en Bolivia. No, contra el daño que han causado, pero el racismo tenemos que intentar hacer el mínimo posible de caso. Nunca quisieron reconocer nuestra Huipala. Ahí ella textualmente dice que la Huipala no representa a ellos. ¿No es cierto? Sí. Entonces, sí. A ver, yo creo que todos los que estamos presentes, de una manera u otra, estamos conscientes de que el gobierno de Evo Morales fue uno de esos gobiernos que fatídicamente el presidente Barack Obama trató de llamar como gobiernos molestos a los que había que torcerle el brazo, porque imagínense, el gobierno de Evo Morales redujo la pobreza extrema en un 15%, logró nacionalizar recursos naturales y logró impulsar la industrialización del país. Fue un gobierno que aumentó el Producto Interno Bruto de 9.000 millones a 40.000 millones de dólares. Pero no miremos solamente la cifra así, tan fría, porque el Producto Interno Bruto se puede medir de muchas maneras, puede crecer de muchas maneras, pero lo que sí realmente hay que tomar en cuenta es que esa cifra se invierta en políticas sociales de beneficio al pueblo, como lo hizo el gobierno de Evo Morales. Esa oligarquía nacional, esa burguesía servil al imperialismo yanqui, era natural que se pusiera
a las órdenes del tío Sam para poder perpetrar un golpe de Estado como el que se llevó a cabo allí en Bolivia contra el presidente Evo Morales, y no solamente contra el presidente, era contra el pueblo de Bolivia. Toda esa masa de pueblo, prácticamente el 60% de la población boliviana que es indígena, que no era reconocida, que estaba olvidada, que estaba apartada, que era obnubilada de las tomas de decisiones importantes del país, y que Evo Morales le dio no solo rostro, le dio voz, le dio voto, le dio participación. En eso yo creo que estamos más que conscientes de que fue un atentado contra la humanidad lo que se perpetró allí en Bolivia, contra la unidad de toda Latinoamérica, contra los diferentes organismos de cooperación, solidaridad que se habían puesto en marcha en el área, contra esa zona de paz que se había declarado por el ALBA y que se estaba defendiendo con una comunidad de países que pertenecían a esta entidad. Sería bueno, a mí en lo particular me gustaría conocer cómo está llevando a cabo el MAS, nuevas... qué está haciendo, cómo se está proyectando, cómo se está organizando, qué actividades o tareas se está poniendo en práctica para poder de nuevo recuperar el gobierno y poder seguir desarrollando el país como hasta ahora se estaba llevando bajo lo que era el mandato de Evo Morales. Es un poquito la pregunta a lo que quiero dirigir. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. En principio, el instrumento político MAS y PCP se ha creado para liberarnos de estos gobiernos neoliberales que hemos tenido. Por ello también de que cuando el hermano Evo Morales ingresa al gobierno, convoca una asamblea constituyente y se funda Bolivia. Y somos el Estado plurinacional de Bolivia. ¿Por qué? Porque se conoce a todos los pueblos originarios, lo que antes no se conocían, ¿no es cierto? Y en ello un actor importante es la conciencia del pueblo. Y hoy nuevamente estamos prácticamente rearticulándonos, podríamos decir. Comentaba ayer con la compañera Claudia, de que nosotros durante estos 13 años hemos vivido un vivir bien. Hemos tenido muchos beneficios sociales, bonos, viviendas para la gente del área rural, para la gente de escasos recursos. Había una confianza absoluta de que el hermano Evo Morales nuevamente iba a ganar y no esperábamos este golpe de Estado nosotros. Personalmente yo mismo en las elecciones últimas, aquí en Hospitalet fui, sufragué tranquilo, no busqué hacer campaña ni nada de ello, pero con este golpe de Estado que se ha suscitado en Bolivia y la masacre al pueblo indígena, la humillación a nuestra huipala, la humillación a la gente de Pollera, hace que esta conciencia de liberación nuevamente nos rearticule. Y por eso los bolivianos aquí en Barcelona, Cataluña, estamos rearticulándonos. Nosotros como parte del directorio del MAS y PCP también estamos organizando diferentes actividades y ya planificando la campaña para el 3 de mayo. Tenemos esa confianza también, tenemos esa confianza de que vamos a ganar las elecciones, vamos a retornar al gobierno y devolver a Bolivia la verdadera democracia, no esa democracia que ellos indicaban, no esa democracia que ahora ellos están saqueando las arcas del Estado de Bolivia. Hace 2 o 3 días al gerente de la empresa estatal Entel lo han detenido en Estados Unidos con millones de dólares que se estaba llevando de Bolivia.
de 30.000 bolivianos, que era el sueldo de gerente, él se subió a 100.000. Gente que trabajó 2 meses, les pagó un finiquito de 84.000 bolivianos y no sé qué montos elevados. Entonces, el pueblo, al ver este saqueo a Bolivia, está esperando las elecciones. Muchos, tal vez por temor a no ser perseguidos, encarcelados, no están saliendo en Bolivia con esa libertad que antes podía uno salir con su huipala, que podía salir con su polera del MAS. No hay todavía esa libertad, esa confianza, porque la policía está ahí detrás de cada uno. Han encarcelado a muchos dirigentes del MAS, están persiguiendo a todo aquel que denuncie este golpe de Estado. Entonces, nosotros estamos articulándonos prácticamente, y como MAS y PSP de Barcelona-Cataluña, ya vamos empezando a trabajar con miras a la campaña aquí y aportar con nuestro grano de arena para los resultados en nuestra Bolivia. Sí, muchas gracias por la exposición que has hecho, por la información que has dado. Yo quisiera añadir un par de cosas sobre las claves del golpe y luego hacer una consideración sobre la situación actual. Sobre las claves del golpe, yo creo que es interesante recordar primero la situación geopolítica de Bolivia en América Latina, es decir, la centralidad de Bolivia en el continente suramericano. Ese 1.000.000 de kilómetros cuadrados con frontera con Perú, con Brasil, con Chile, con Argentina, con Paraguay, como es un centro, que es un centro geográfico y político en América Latina. Segundo es el aspecto económico, una clave económica. El éxito del modelo económico, social, comunitario, defendido por el MAS, por Evo Morales, García Linera, el actual candidato a presidente, Luis Arce, ministro de Economía durante muchos años. El éxito de ese modelo es una amenaza frente al fracaso del modelo neoliberal chileno, por ejemplo. Son para mí los dos modelos, uno el fracaso del modelo chileno, otro el éxito del modelo boliviano, que están muy visibles hoy en día. Tercero, un elemento económico es el papel del litio. Es decir, no solo es la fortaleza económica del modelo económica y social del modelo boliviano, sino las expectativas. Los 100.000 kilómetros cuadrados de salinas con litio en Bolivia, en gran modo por explorar todavía, por extraer todavía, y el lugar central en el triángulo del litio latinoamericano que ocupa el territorio del litio en Bolivia, y el inicio ya exitoso de la explotación de ese litio en colaboración con China, con una empresa china, con una empresa alemana, con una empresa de fabricación de coches eléctricos allí mismo. Como se sabe, el litio es fundamental para las baterías de los celulares, de los portátiles y de los coches eléctricos. Y el interés norteamericano por controlar el litio boliviano frente a la alianza con China y con Alemania, sobre todo con China. Creo que eso es un factor importante, y la presencia de la hija de Trump en el mes de septiembre en la zona de Vaca Muerta en Argentina, en la parte del litio argentino, lo muestra. Y ahí, pues como siempre, la intervención de Estados Unidos, que es un elemento clave en el auspiciar, proteger y financiar el golpe. Más allá de eso, como elementos claves para entender el golpe, hay otras cosas que quizás se podía comentar. Uno es el papel de la OEA. El papel de la OEA que, en mi opinión personal, lamentablemente fue invitada de forma quizás ingenua, me atrevo a decir, por parte del presidente de Bolivia, Evo Morales, a supervisar las elecciones. En Venezuela no se le permite a la OEA poner el pie
a dizque supervisar nada hoy en día, porque se sabe lo que es el papel de la OEA. Creo que Evo recientemente ha reconocido la ingenuidad que suponía confiar en la OEA para la supervisión electoral y el papel clave que ha jugado la OEA como instrumento de Estados Unidos en el golpe, en legitimar el golpe. El papel de militares en el golpe, y ahí la reflexión sobre la importancia de la unión cívico-militar y del trabajo político-ideológico con los militares, un trabajo que los americanos siguen haciendo en los ejércitos de los países con gobiernos populares. Más allá de estos elementos, ¿ahora qué? Yo creo que ahora la situación es muy dura. Primero porque ante las elecciones de mayo, lo primero que habría que plantearse es qué garantías hay de que las elecciones sean democráticas. ¿Qué garantía? ¿Qué control? Garantías internas en Bolivia, a menos que tú nos informes de lo contrario, yo veo muy pocas garantías internas en Bolivia. Y garantías... Sí. Entonces, garantías internas por parte de la actual dictadura en el poder, ninguna, de que las elecciones no sean fraudulentas. Supervisión internacional, si lo hace la OEA, vamos apañados, ya sabemos dónde va. Posibilidad de que la Unión Europea haga una supervisión honesta, que es lo que habría que exigir, también muy improbable, en mi opinión, tal como está hoy la Unión Europea, muy improbable. Aunque sí habría que forzar que la Unión Europea y el Reino de España jugaran un papel de garantía y sobre todo de que no se pueden convocar elecciones, no se puede dar legitimidad a las elecciones si no hay esas garantías. Pero vamos a suponer que se produce la primera vuelta. La primera vuelta con un candidato del MAS que va en cabeza claramente, con el 20 y pico %, la puede ganar el MAS claramente. Los demás son 6, 7, 8 candidatos que se postulan a sí mismos candidatos de la derecha para tener los curules, para contarse entre ellos para diputados. La primera vuelta la gana el MAS, pero si no llega al 40% de los votos, con una diferencia de 10 puntos sobre el siguiente, hay segunda vuelta. En el caso de que haya segunda vuelta, esa arcoíris de la derecha para poner cada uno sus diputados y contarse entre ellos, se unen en la segunda vuelta y además con un fraude, en mi opinión, casi garantizado, pueden ganar. De manera que los escenarios con los que hay que contar, aunque se salga a competir, se salga a ganar, se pueda ganar legalmente, legítimamente, hay muchas probabilidades de que eso se tuerza y que entonces nos situemos ante un escenario de desestabilización o de larga marcha para recuperar el poder del Estado. Y ahí mi pregunta, digamos, ¿no? ¿Cómo el MAS está afrontando el tema de la propia legalidad de las elecciones? No está claro que a Evo le permitan presentarse como senador, aunque está inscrito, pero no es... Ah, ya lo han negado. O sea, estaba inscrito, pero le han negado. Entonces, ¿cuáles son las líneas rojas para legitimar? Porque si el MAS se presenta, legitima las elecciones. Si no se presenta, no las legitima. Ahí habrá, supongo, un debate. ¿Qué hacer? ¿Hasta qué punto, si no hay garantías, no tiene sentido presentarse para legitimar un proceso en el que en primera vuelta vas a poder quedar primero, siempre por debajo del 40%, siempre con menos de 10 puntos de diferencia para no salir ganador en primera vuelta, y en la segunda vuelta te van a tumbar? Entonces, ¿cómo trabaja el MAS esos escenarios, ¿no? Bueno, agradecemos el aporte del compañero y también la cuestionante que nos traslada. Evidentemente de que este ha sido un golpe de Estado, pero ha sido un golpe de Estado al litio, un golpe de litio prácticamente. Sí, también es un tema que se lo podría abordar, pero bueno, en cuanto a la pregunta que tiene justamente yo como dirigente del MAS y PSP aquí en Cataluña,
Esta tarde, cuando estuve preparando también algo del material, me comuniqué con un compañero de la Nacional allá en Bolivia y justo me dice, hermano, estamos en este momento reunidos con el equipo jurídico del instrumento político. Entonces ya saldrán los resultados, pero nosotros también ya estamos preparados para poder hacer las denuncias a las instancias internacionales. En estos días también vamos a salir ya a manifestarnos, a denunciar este atropello que está cometiendo este gobierno también. Es la manera de que podamos nosotros hacernos escuchar a través de las protestas, a través de las denuncias a las instancias internacionales. Allá en Bolivia también el equipo jurídico también está trabajando de cómo puede legalizar la postulación del hermano Evo Morales, porque ellos están buscando tres pies al gato, como decimos, ¿no es cierto? Están tratando de inhabilitar no solo al hermano Evo Morales, están tratando de inhabilitar a nuestros candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Están buscando, dándole vueltas. Entonces nosotros estamos también muy orgánicos, vamos a esperar también las instrucciones de la dirigencia alta del MAS y PCP de Bolivia. Pero nosotros mientras lo que vamos a hacer es movilizarnos, hacer las denuncias a instancias que correspondan también aquí, como lo hemos hecho las denuncias en contra del golpe de Estado aquí a través de la plataforma de Bolivianos contra el Golpe de Estado, que lo han dirigido la compañera Ruth, el compañero Zemi, también la compañera Arminda indirectamente, que también es la fundadora del MAS y PCP aquí en Cataluña, ¿no? Entonces, de esa manera también nosotros estamos preparados y vamos a seguir trabajando en ello. Yo me había apuntado, sí, y luego te toca a ti, Ginés. No, es que yo en la línea de lo que comentaba Víctor, claro, pensaba, hoy por ejemplo me acordaba de un artículo que escribió la Estela Coloni en abril del 2019, que ella decía, hoy Bolivia y Venezuela, el próximo de aquí, bueno, próximo Bolivia, ¿no? Perdón, decía hoy Nicaragua, Venezuela, el próximo Bolivia, y al cabo de, ella lo escribía esto en abril y en noviembre le daban el golpe. Claro, yo pensaba, en Nicaragua y en Venezuela no pudieron, ¿por qué? Porque las Fuerzas Armadas están con el pueblo. Claro, me pregunto, ¿en qué situación están las Fuerzas Armadas hoy en Bolivia? O sea, porque claro, son las que o cobraron o lo que sea, pero son las que aceptaron la complicidad para dar el golpe. Entonces, me parece que eso se suma obviamente a lo que estabas comentando, ¿no? Que también es una situación súper incierta, porque aunque gane, que yo la verdad es que lo veo bastante complicado también, pero aunque gane, ¿qué garantías tiene el pueblo de que nuevamente no se van a levantar y de que les van a respetar esos resultados? Pues si no se los respetaron hace 6 meses, ahora ¿por qué se los van a respetar? ¿No? Me parece que igual también hay que tenerlo. Bueno, en cuanto a las Fuerzas Armadas, como bien hemos ido viendo, ellos han sido prácticamente comprados con millones de dólares. ¿Y estos millones de dólares de dónde ha venido? Del norte, ¿no? Todos lo sabemos eso. Este general William Calimán, quien supuestamente pide que el hermano Evo Morales renuncie, él ya no está en Bolivia, él está en Estados Unidos disfrutando de sus millones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros de las Fuerzas Armadas, hermanos y hermanas? A ver, lo único que nosotros apelamos es a la conciencia del pueblo, de que nosotros nos trazamos como objetivo de ganar con el mayor porcentaje posible. Y también se está trabajando en la situación de que organismos internacionales puedan intervenir también en esta elección, pero no organismos como la OEA.
Lo de la OEA, como lo mencionaba el compañero, prácticamente no lo queremos decir, pero lo tenemos que admitir. Parece que ha sido un error haber invitado que en estas elecciones del 20 de octubre haya intervenido. Y su informe también nos ha hecho mucho daño, ¿no? Entonces, hay que esperar nosotros poder contactarnos con otros organismos internacionales para que vayan a hacer un control de estas elecciones del 3 de mayo. Bueno, el propio Fidel Castro decía que la OEA no es más que el Ministerio de Colonias Yanquis, y lo único que sería era un instrumento de injerencismo y de dominio imperial. Hay una palabra pedida. Hombre, yo no quisiera echar más preocupaciones a los compañeras y compañeros bolivianos que estáis aquí, porque ya tenéis lo vuestro. Lo que pasa es que de rebote nos preocupa también a nosotros, porque es normal que nos preocupe y mucho. Claro, yo no sé si inclusive las encuestas, me imagino que allí estarán haciendo encuestas, no sé si se publicarán o no, pero la extrema derecha de Bolivia seguro que tiene encuestas y hace encuestas, seguro. Porque como quien dirige todo esto son los americanos, pues eso, como no son tontos, eso lo estarán haciendo. Entonces ya veremos a ver qué actitud van teniendo en función de saber y de palpar la opinión de la gente que va a votar o que podrá votar. Eso por un lado. Porque eso dará el tema de si habrá o no garantías para celebrarse las elecciones, pienso yo. Yo lo que quería preguntar, ya sé que es difícil, pero bueno, yo pregunto, ¿cómo se asumirá en Bolivia, por el pueblo boliviano, que pueda ganar las elecciones y no se respete el resultado? Como si también en Bolivia el MAS y todas las fuerzas políticas que están en contra del golpe de Estado también están debatiendo eso y tendrán algún tipo de respuesta por si eso sucede. Porque los organismos internacionales, los que pueden decir y ser favorables a vuestros planteamientos y a que el pueblo boliviano gane las elecciones, esos organismos internacionales, si van en contra de los intereses de Estados Unidos, no pintan un pimiento en ningún sitio. Ni las Naciones Unidas, ni la ONU, ni este Consejo, ni el otro, ni el de más allá. Pues eso ya lo sabemos, Pues claro, porque pasan cosas en el mundo y las opiniones y las recomendaciones de estos organismos no van a ningún sitio si se tropiezan con los intereses de los Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el Víctor Ríos, porque el tema de Bolivia no es una cosa de la señora presidenta esa que va con el crucifijo y con la Biblia a entrar en el Parlamento. Allí el problema es económico, las materias primas, y que en el mundo las materias primas cada día están más escasas, y allí donde están, los americanos pues las quieren. Y por último, algo que yo no sé a quién pedírselo, pero yo creo que de esta situación podríamos salir bien si de alguna manera el gobierno de Estados Unidos entrara en una amnesia total durante 20 años, y a lo mejor en esos 20 años el mundo nos podríamos organizar un poquito mejor de lo que estamos ahora. Bueno, de la misma manera agradecemos la participación y la cuestionante que se realiza, ¿no? Bueno, sabemos bien nosotros como pueblos latinoamericanos y nosotros como pueblo boliviano ante todo,
que las armas que tenemos es la democracia en principio. Nosotros por eso primeramente tenemos mucha fe, mucha esperanza de que el 3 de mayo vamos a obtener un resultado ganador, pero con un porcentaje elevado. Bueno, el compañero no nos quiere asustar, pero ya nos asustó con la pregunta. Pero, sí, pero para eso estamos aquí, ¿no? Para poder debatir, intercambiar ideas. El pueblo de Bolivia tiene una experiencia de lucha. Cuando nosotros hemos expulsado a este gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que nos ha privatizado, nos ha vendido todas nuestras empresas, la conciencia del pueblo cuando se une, y el pueblo boliviano cuando se une es muy fuerte. Entonces, responderle al compañero, ¿no?, que a través de las manifestaciones pacíficas y la conciencia verdadera del pueblo boliviano podemos contrarrestar este tipo de atropellos si es que lo cometiesen esta derecha racista en Bolivia. A través de las manifestaciones en las calles, nosotros también aquí, los bolivianos que estamos alrededor del mundo, de la misma manera vamos a estar también dando a conocer si es que fuese de esa manera, como dice el compañero. Entonces, es lo único que podemos realizar nosotros, ¿no?, como ciudadanos de a pie. Hola, en primer lugar, gracias por tu explicación, realmente es muy interesante y que nos cuenten cosas así directamente y no depender de las mentiras que nos cuentan por los medios, pues es un placer. Yo solo tengo una pregunta, no... A ver, esta mujer que se hace llamar presidenta y que va, como decía Ginés, con la cruz de la Biblia, que muestra un integrismo religioso altamente preocupante, realmente en Bolivia hay movimientos religiosos de este tipo, integristas, que pueden llevar a adormecer las conciencias del pueblo. A mí me parece altamente peligroso, ¿no?, que creerse que en nombre de Dios uno tiene la razón, o en nombre de Dios sentirse elegido. Y entonces el tema este me preocupa, no sé cómo lo veis, si realmente hay algo más, o es una locura personal. Gracias nuevamente. Bueno, hemos visto mediante medios de comunicación que ellos han podido usar como arma de justificativo la Biblia, y agasados de la Biblia ingresan al Palacio de Gobierno, y al día siguiente, agasados de la Biblia, ordenan matar, ¿no es cierto? ¿Qué podemos esperar nosotros de esa gente que agasa la Biblia, cuando como precedente histórico mundial podríamos decir de que, disculpen si alguien se siente ofendido, pero la colonización ellos lo han justificado con la Biblia, ¿no es cierto? Entonces es... El Día Nacional de España, el 12 de octubre, a ver si algún día sí. se conseguirá eliminarlo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Primero de todo, gracias, compañero, por la exposición de toda, realmente la explicación de toda
el golpe y también los matices internos, ¿no? Si bien no, bueno, hemos estado colaborando con los colectivos en general, pero creo que hace falta desde una visión geopolítica y también estratégica a nivel de Latinoamérica esta unión, ¿no?, de los pueblos latinoamericanos, porque hoy ha sido, bueno, fue Ecuador, Haití, le siguió Chile, Colombia, Bolivia, ¿no? Y en este sentido creo que la unión de los pueblos, a mi parecer, es la estrategia clave para combatir el injerencismo, el imperialismo y con ello de la mano de la colonización que están viviendo nuestros pueblos, la neocolonización, ¿no? De la mano de la imposición militar y también, obviamente, con la Biblia, con esta, bueno, esta nueva doctrina del evangelismo fundamental, ¿no? Que no se adecúa realmente a sus principios, sino que es una justificación para la violencia, porque al final hay que entenderlo como una neocolonización de vuelta, con finalidades neoliberales totalmente para una implementación, porque no ha funcionado, como tú bien decías, este sistema dentro de América Latina, ¿no? Y por lo tanto creo que aquí, en ese sentido, pues yo quiero plantear y también darte una pregunta, ¿no?, de cómo fortalecer las estructuras progresistas tanto en Bolivia y como también en los otros pueblos hermanos de Latinoamérica. Desde un punto de vista estratégico, si bien no Bolivia representa lo que, bueno, me sumo a lo que decía el compañero, pues este país estratégico donde que la comunidad más alta, con un 63% es indígena, es allí, y donde que el litio ha estado en negociación y ha sido el principal motor de este saqueo, ¿no? Y es más, cuando vemos que da el golpe de Estado, se da el golpe de Estado en Bolivia, Tesla automáticamente salen números que estaban números rojos, ¿no? Se dispara en bolsa, y bueno, entender que será el nuevo recurso del petróleo y se sustituirá el litio, ¿no? En el salar, pues el 60,8% es litio. Entonces, aquí unos apuntes que creo que la geopolítica se está moviendo hacia un auge de la extrema derecha, con unas estrategias muy claras que se han de tener en cuenta también, porque es los hilos conductores en toda Sudamérica, las políticas antidemocráticas, procesos antidemocráticos también, lo que es los golpes en estructuras de poder, la complicidad de los movimientos sociales que vienen financiados por Estados Unidos y precisamente dar los golpes por ahí, ¿no? Ríos de Pies creo que es el mejor ejemplo de esto. Y quiero saber un poco el punto de vista como Bolivia y como partido de cómo articular esta estrategia conjunta, porque no solo Bolivia está viviendo eso, sino es Ecuador con el FMI, fue Argentina también, y ahora Brasil con el auge del racismo y el fascismo allí, y Chile, ¿no?, con este estado militar. Y vemos aquí como también se articula, es decir, el fascismo internacional se está articulando de una manera organizada, estratégica. Aquí vemos que Bolivia está articulándose con Vox y con Ciudadanos, ¿no? Y quiero saber qué posición, y desde aquí también un llamado a que podamos dar más visibilidad en esos espacios, en denunciar en redes sociales, que es bastante, en fomentar también el discurso, porque ellos hacen una cosa muy buena que es confundir en el discurso si no era democrático, si era democrático, y en esas pequeñeces se dicen progresistas de derechos humanos, no estas personas que dieron el golpe, pero de humana y de derechos entienden poco. Entonces, claro, estamos ante un enemigo en común. ¿Cómo Bolivia y desde el partido del MAS-SP, cómo lo ve y cómo se está articulando? Bien, gracias por el aporte. Y bueno, he podido captar unas 3 cuestionantes en su intervención. Lo primero, el deseo de nuestro libertador Simón Bolívar siempre fue de que los pueblos latinoamericanos nos unamos, y
que en paz descanse, Hugo Chávez también siempre pregonaba todo ello. El gobierno de Evo Morales, durante estos 13 años de gestión, ha buscado políticas de integración y una de ellas es UNASUR, ¿no es cierto? Incluso la sede se ha creado en el departamento de Cochabamba, en la provincia de San Benito, así se llama allá San Benito. Entonces, a través de estas políticas podemos llegar a unir lazos de hermandad como pueblos latinoamericanos. También las políticas económicas también vemos que es un factor importante para poder enlazar estos lazos, ¿no? Por ejemplo, los hermanos de Argentina siempre mencionan de que la política económica de Bolivia, que quisieran también ellos aplicarlo en Argentina. Pero entonces, ¿cómo se podría gestionar? Es a través de reuniones en las cuales los presidentes hacen intercambio de estas ideas y propuestas en los pueblos latinoamericanos. Asimismo, mencionan sobre el trabajo de redes sociales. Quiero agradecer este punto también porque este golpe de Estado no ha sido solo un golpe de Estado militar, también ha sido un golpe de las redes sociales, porque en las redes sociales se ha ido tergiversando, se ha ido mentalizando a la gente joven que cuando el hermano Evo Morales se hizo cargo de la presidencia, esta gente tenía 7, 8 años, todavía no tenía una conciencia política, ¿no? Entonces, ellos no han vivido en épocas neoliberales, con gobiernos neoliberales prácticamente. Y las redes sociales han jugado un rol muy importante, Y tal vez nuevamente digo, ¿no?, de que nosotros como MAS-IPCP, con la penúltima elección, podría decir, cuando hemos ganado con más del 60%, y esta elección también esperábamos tener similar resultado. Por eso había una confianza que la conciencia del pueblo iba a responder. No nos hemos esperado de que las redes sociales iba a jugar este papel primordial en este golpe de Estado. Ya con esa experiencia se está trabajando en Bolivia mismo en la capacitación en lo que es redes sociales, Facebook, Twitter, incluso el cómo crear videos de YouTube. Por eso hoy en día ahora en YouTube podemos encontrar videos de cómo se ha suscitado este golpe de Estado, y son creaciones de jóvenes bolivianos también que están elaborando. Nosotros aquí en Cataluña también de la misma manera estamos haciendo las invitaciones a la comunidad boliviana a poder participar de algunos cursos que nos han primero brindado los compañeros del bloque latinoamericano. El compañero Patricio, no recuerdo su apellido en este momento, nos han brindado cursos de capacitación. De la misma manera, ahora como directorio del MAS-IPCP estamos creando también los cursos de capacitación los días domingos con jóvenes que se han integrado también a este movimiento. Entonces, se está trabajando en cuanto a redes sociales también, porque nos han tomado la delantera prácticamente ellos en esta última elección, porque las mentiras que han circulado por redes sociales ha sido tremendo. Incluso como aporte personal, cuando se hizo el referéndum para modificar la constitución política del Estado, ahí ya se vio este resultado del trabajo de las redes sociales, porque ahí se manejó una mentira grande, tremendo era la situación, ¿no? Pero nosotros decíamos, no pasa nada, que si nosotros como pueblo estamos recibiendo beneficios del hermano Evo, del partido, de este gobierno, entonces sabíamos que íbamos a votar, pero no esperábamos de que este grueso de la población joven ha sido mentalizado de otra manera.
Buenas noches. Bueno, muchas gracias por tus explicaciones. Bertrand Russell decía que las técnicas de manipulación de masas de Goebbels fueron las que luego se apropió la publicidad privada para lavarnos el cerebro, y yo creo que estamos en una época que las técnicas de manipulación de Goebbels, gracias al añadido de la televisión, las redes sociales, están haciendo lo que José Mújica, en una entrevista hoy en el diario.es, dice: las fuerzas conservadoras están sustituyendo los viejos golpes de Estado contra el Poder Ejecutivo y Legislativo por campañas publicitarias. O sea, el poder mediático requiere una reforma mediática, igual que los latifundios merecen una reforma agraria. Y el Poder Judicial es otra cosa de la que no hemos hablado, pero está habiendo una estrategia bastante coordinada en toda Latinoamérica en estos momentos, una conjunción de astros de gobiernos de derechas y una utilización muy astuta del Poder Judicial y de los medios de comunicación. A mí no me gusta mucho realmente la importancia que tienen los medios de comunicación audiovisuales, pero ya que existe, yo creo que, como dices tú, hay que estudiarla bien y hay que utilizarla bien. Por ejemplo, ver al Macho Camacho en un vídeo en España da asco a cualquier persona y a cualquier persona normal de Sudamérica. Y ves, por ejemplo, cantar la canción La Escuelita a la ministra de Cultura de Evo Morales, Zulma Yugar, y te emociona. Y comparas a Evo Morales o a Lineras con la Yáñez y realmente, o oyes hablar en Venezuela, por ejemplo, a Héctor Capriles, oyes hablar a Leopoldo López y te da ganas de vomitar. Las miradas son, hasta incluso el Bolsonaro, bueno, es que parece un criminal, ¿no? Da como miedo. Y bueno, yo creo que hay que utilizar un poquito el audiovisual, un poquito más, para utilizar estos discursos. Tú creo que poner un discurso de cómo habla Capriles, cómo habla Leopoldo López, y poner, por ejemplo, contrastando con personajes de la oposición, ya que estamos en este mundo tan repelentemente audiovisual para mí, porque se piensa poco y se ve demasiada imagen, utilicemos las imágenes. Se desmontan a sí mismos cuando se les oye hablar, este tipo de personajes que hay en Bolivia, como la Yáñez, como... Bueno, me callo ya. Bien, gracias. Un poco de precedente también, ¿no? Una vez posesionado este gobierno golpista, posesiona a su nuevo gabinete ministerial. Y anecdótico que en ese primer posesionamiento ministerial no existe ningún indígena, ninguno, no hay ningún indígena. Posterior a ello, días después, ya creo que se dan cuenta de este Zorga Zafali y recién ponen de viceministro a uno o dos indígenas. Bueno, los medios de comunicación han sido amenazados el mismo día que han sido posesionados estos ministros. Y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que hace rato les comentaba quién es, vierte o lanza una amenaza indicando de que los medios de comunicación nacionales o internacionales, y esto lo hace más referencia al medio de comunicación de Argentina que estaba transmitiendo los hechos tal cual como son, que iban a ser sancionados de acuerdo a la ley, que cualquier medio de comunicación o comunicador iba a ser prácticamente encarcelado. Entonces, en ello se ve una combinación de miedo de parte de los medios de comunicación y también de conveniencia, ¿no es cierto? Porque los medios de comunicación también han sido comprados, han sido acallados con mucho dinero, ¿no es cierto? Pero el control absoluto no lo han tenido y las redes sociales juegan un rol muy importante. Y lo que dice el compañero de que hay que saberlo cómo manejar, de qué manera sacar beneficio a este medio de comunicación que son las redes sociales. Y reitero nuevamente que en ello estamos trabajando también con los cursos de capacitación, se está capacitando a los compañeros en lo que es el manejo del Twitter, manejo de Facebook y todo ello.
espera, que si no, no se oye. No, me parece muy bien este buenismo sobre las redes sociales, pero no nos engañemos. ¿Quién está detrás de las redes sociales? ¿Quién al final decide en Facebook que se promociona más, que se promociona menos? Es decir, que al final, si vas siguiendo el hilo, te das cuenta que es un arma más de los grandes oligopolios y de alguna forma del imperialismo americano. Es decir, que cómo subió Trump. O sea, sin las redes sociales no se entiende la subida de Trump. Pero es que luego con Bolsonaro ha pasado lo mismo. Es decir, es que vamos repitiendo y Vox en las redes sociales está muy fuerte y están haciendo bien. Los fake news se están moviendo mejor que la izquierda. Es decir, sinceramente. Entonces, no sé, tomemos nota porque, claro, eso está ahí y está bien y tal. Intentar, es normal, ¿no?, que el planteamiento es de, bueno, vamos a ver cómo nos capacitamos y tal, pero es que en realidad, tal como está organizado el sistema de redes sociales, pues hay alguien que está en unos determinados despachos y que acaba controlando lo que circula más, lo que circula menos y tal, etcétera. Entonces, no sé, es claro, no hay mucha alternativa, pero porque hay que moverse ahí, pero vamos, que seamos conscientes de lo que es esto, ¿no? Gracias. Evidentemente tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y sabemos bien quiénes están detrás de las redes sociales también. En ello también nosotros estamos preparados y el trabajo político como MAS y PSP en Bolivia, por ejemplo, se realiza y ahora también se está realizando ya la concienciación directa de persona a persona, ¿no es cierto?, donde no intervienen los medios de comunicación, hablo de la televisión, la radio, que se han vendido a esta derecha golpista, ¿no es cierto?, y los medios de comunicación que teníamos, los medios de comunicación originarios han sido cesados, han sido saqueados en Bolivia. Por ejemplo, teníamos la radio Causachuncoca, la TV Soberanía, teníamos la radio Andina que está en la zona del altiplano cochabambino. Esta radio yo tuve la experiencia de alguna vez visitar para hacer alguna entrevista y ha sido saqueada esta radio. Las radios comunitarias han sido saqueadas. Lo que ahora se está haciendo es una concienciación de persona a persona también. Y también nosotros trabajamos muy fuerte en Bolivia en lo que es la información vía flyers, panfletos, en la cual se informa sobre los logros del partido de gobierno, ¿no?, del hermano Evo Morales. Ahora también nosotros aquí en Cataluña se está preparando dentro del directorio en diferentes comisiones lo que son los logros durante estos más de 13 años de gobierno. También se está tocando cómo antes vivíamos con los partidos neoliberales, porque la gente joven, como bien ya lo dije hace minutos, no ha tenido conciencia, no ha tenido conocimiento de cómo eran los gobiernos pasados, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos mucha confianza en este trabajo que realizamos en Bolivia y también la misma situación aquí en Barcelona, Cataluña. Yo no sé si Mica lo tienes por ahí, porque es que a mí no tengo conexión por el lugar, me imagino. Pasar la dirección de Twitter de Bolivia contra el golpe, ¿no?, para que la gente pueda seguir. ¿Lo tienes por ahí? Es que a mí no me... ¿Tú lo tienes? Bueno, de todas maneras lo he estado poniendo
No, pero para que la gente sepa que en Twitter pueden seguir las actividades, porque la comunidad boliviana está organizada en la organización que es que... En los tweets que he ido poniendo, he estado poniendo también... Vale, he etiquetado vale, pero para decirlo aquí es Bolivia contra el Golpe, Bolivia contra el Golpe es la organización y que también funciona en Barcelona hace unos meses, la organización Plataforma de Latinoamérica Unida Barcelona. Entonces, que intentamos estar ahí, todos los movimientos sociales de solidaridad con Latinoamérica, y que estamos trabajando y que obviamente nos estamos apoyando unos a otros, pero bueno, la situación de Bolivia es realmente muy grave y bueno, y que estamos trabajando todos juntos. ¿Sí? ¿Cómo? La TAM. La TAM es la... Ajá. Y la de Bolivia contra... Bolivia Golpe. Vale. Y él va a ser, aquí que dice, va a ser activista más. ¿Podrías decírselo tal cual? Sí. ¿Con el micro? Ven, Mica. No. Los dos grupos en los que nos estamos conectando es de Bolivia contra el Golpe, y lo pueden buscar tanto por Facebook como por Twitter, y la plataforma latinoamericana, que es tal cual, Plataforma Latinoamérica Unida Barcelona, que es la TAM, como la compañía, BCN, tanto por Twitter y Facebook. Muy bien, gracias. No sé si alguna cosa más o damos por concluido el encuentro. Esperamos encontrarnos en más, porque más somos más. Y muchas gracias a la Fundación y al Ateneo. Gracias. No, el agradecido soy yo, y nuevamente a nombre del MAS y PCP de Barcelona, Cataluña, a nombre de los pueblos originarios de Bolivia, agradezco por este apoyo que nos brindan. Y bueno, pues como alguien decía, como pueblos latinoamericanos tenemos que unirnos para deslocar al imperio yanqui. Muchas gracias.